Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos de Radio Portales Valparaíso, la primera de Chile. Acá, como todos los viernes, hoy viernes 24, no como otros días que está en invierno oscuro, aquí estamos, ¿no es cierto?, ya días bonitos, días ya veraniegos. Y estamos nuevamente con Daniel y con Francisco en este Vamos, Somos Chilenos de este viernes. ¿Cómo están Daniel y Francisco para esta jornada que nos convoca? Hola Carlos, hola Francisco, muy buenas tardes en este día viernes. Ya la temperatura está un poquito más baja que los días anteriores, pero bueno, ya vendrán días más calurosos. Y decirle a nuestros auditores que octubre ya se nos acaba y viene noviembre y la Pascua ya está encima. Así que, y como siempre, tenemos bastantes cosas que comentar y veremos si nos alcanza el tiempo para poder informar derechamente y con la verdad a nuestros auditores que nos escuchan todos los días viernes a las 19 horas aquí en la hora del taco. La gente que va de regreso hacia el interior, desde Valparaíso o desde Viña del Mar, de vuelta de sus trabajos. Muy buenas Francisco, bienvenido. tardes, queridos auditores, y bienvenidos también a esta hora en el dial. Y por cierto, ¿por qué no decir que estamos a menos de un mes de las elecciones presidenciales y parlamentarias? Está bastante movido, pero parece que ya las cosas están decantadas, como que los candidatos ya no les queda mucho espacio para crecer. Han innovado mucho, pero ya lo que es, y lo que está. Así que a no ser que ocurra algo insólito, algo indefinido todavía, cada uno ya sabe quién va a salir presidente. Ya, bueno, Adelante, Carlos. claro, como dice algo extraordinario, hay que recordar que no creo que sea la ocasión lo que pasó en España con Sí, el atentado de Atocha, que 10 días antes de fue las muy elecciones extraordinario. Mm. cambió absolutamente y dio un vuelco. Pero Claro, la gran encuesta es la del día 16 de noviembre, pero sí está muy, independientemente a los corazones, la elección está muy entretenido el tema, eso de todas maneras, desde el punto de vista sí. periodístico. Oye, mira, tenemos hartos temas, pero como de costumbre, yo quiero partir porque lamentablemente el otro día pensaba, de repente tratamos tantos temas como que hay una carga negativa, pero un poco nos vemos obligados que este segundo capítulo, o, no, porque nadie pensó que continuará de los problemas eléctricos, o sea, los problemas de los sobrecobros. Ahora no es lo que ya se sabe, sino que ¿cómo se llama? Una empresa Transelec, que que es como se llama, empresa que Transmisión. transmite, transmisora de energía, que justamente y salió públicamente que ellos hace un año atrás, a través de un nuevo procedimiento metodológico que se hizo en 2016, no vamos a entrar en la parte más técnica, pero que ellos se dieron cuenta que estaban por esta red, en términos, por decirlo simples, se obligaba a valorizar, o sea, a hacer cuáles eran los activos, a definir para valorizar la empresa, y esto incidía en la tarifa. Bueno, se sobrevalorizó y ellos se dieron cuenta, ellos mismos se acusaron y fueron al Ministerio de Energía y fueron a la Comisión de Energía a decir, oiga, estamos cobrando de más. Bueno, ha pasado un año, ellos dijeron, y no se ha hecho nada porque supuestamente se llamó una licitación para hacer una auditoría y no ha pasado nada y se ha pagado durante un año más lucas. Yo no sé qué es lo que piensa, porque sabemos bien qué es lo que piensa, pero ¿qué podría haber qué implicancia, que también nos vamos a referir en lo que ha significado esto y que ha revivido incluso entre las cosas la posibilidad de acusar constitucionalmente, que se puede, al exministro de Energía, señor Pardo? Francisco, Daniel, quien quiere Mira, empezar los fuegos. Francisco. yo, yo quisiera destacar un poco, aparte de los aspectos técnicos, del error y de todo esto que sin duda tiene mucho que decir, porque un gobierno que no es capaz de resolver técnicamente un problema es una incapacidad de gestión y de todo. Pero yo quiero hacer énfasis un poco en las mentiras constantes que se van desarrollando en la gestión gubernamental. Por ejemplo, primero, cuando pasa esto, lo primero que dicen, no, es que el ministro Pardo recién se enteró hace 2 semanas. Y el presidente se enteró cuando venía viajando desde Europa. Recién supo. Ya. Y después, no, es que esto viene desde el año 2017. O sea, esto viene del gobierno anterior. Un error metodológico. Mentira tras mentira hasta que aparece, porque por supuesto que el nuevo ministro de Economía, que es el ministro del jarrón
del caso Lago. ¿Se acuerdan ustedes del jarrón y de Inverlink? Bueno, el mismo ministro. Ese ministro del jarrón es el que ahora nos viene a contar de que en realidad las empresas debían devolver la plata, porque ellos supieron de que estaban cobrando más y se quedaron callados. Y sale la empresa de propiedad china, porque Transelec es China. Sale la empresa Transelec, dice, oiga, yo en octubre del año pasado me reuní con el gobierno por la ley del lobby, o sea, está todo documentado, Estado. y le informé en octubre del año pasado, hace un año, de que estaban cobrando de más y yo recibiendo más plata de la que correspondía. Y se les cayó el cuento del gobierno anterior y se les cayó todos los cuentos que tenían y que se habían enterado hace poquitos días, se enteraron por la prensa más o menos. Entonces es una mentira tras otra, una cadena de mentiras que, claro, la ciudadanía al final dice, ¿a quién le creo? ¿Cuál es la firme en esto? Bueno, y en esto viene la promesa presidencial, el broche de oro. Les vamos a devolver hasta el último peso si es que algo aquí se hubiera cobrado. Yo Otra quiero mentira más, pues. recordar, quiero recordar, exacto, quiero Otra recordarle a los mentira más. auditores que de aquellas cosas que decía el presidente, los vamos a perseguir como perros. Vamos a reconstruir todas las casas que se quemaron en Viña del Mar. En fin, yo creo que la historia, si ustedes le siguen un poquito nomás la historia, y podríamos escribir por lo menos un par de páginas de un libro de todas estas frases así célebres. Y promesas incumplidas como la condonación del CAE, como la deuda histórica de los profesores, que iban a Educación crecer en... libre, gratuita y de calidad. Claro, esa viene de más atrás incluso. Bueno, que querían crear en este gobierno 700.000 empleos, a lo que sí, y ahí estamos con un nivel de cesantía tremendo. Solo han creado 148 empleos en este año, en los últimos 12 meses. En fin, y por cierto, lograr el crecimiento más alto promedio de los últimos 8 años. Bueno, si este país crece al 2% este año 2025, el promedio del gobierno del presidente Boric va a ser del 1,8%, es decir, más bajo incluso que el otro gobierno nefasto izquierdista de la señora Bachelet, que creció al 1,9%. O sea, es el peor crecimiento desde el año 90 a la fecha. Estamos hablando ya de 35 años. Así que todas estas cosas son cosas que son relevantes, importantes y que afectan a la credibilidad. Cuando uno dice, oye, ¿y en qué manos estarán cobrando de más? Por ahí empecé a leer que hasta nos han cobrado contribuciones extra en algunos lugares del país. ¿Cómo, cómo no hay una forma de entender? Porque al final, cuando uno dice, oye, te voy a cobrar tanto en la cuenta de la luz, uno asume que está bien calculado, que está todo hecho y el nivel de reclamo que uno puede tener es básico, porque la luz es como muy básico en todos los consumos, por eso que se llama consumo básico. Y por eso que está regulado, es un precio regulado y el Estado tiene mucho que ver con ello. Yo creo que esto es una muestra más de un gobierno que se está cayendo a pedazos y que está más preocupado del proceso electoral que de gobernar. Y de seguir viviendo gratis a costa del Estado, viviendo gratis a Sí, costa de usted, señor contribuyente. Pero mira, yo quiero aquí seguir con lo que estaba hablando Francisco. Yo tengo aquí la estadística que es de CADEM, que es una conferencia que asistí que se dio en el Banco de Chile y que la dio el mismo señor de CADEM. Mira, en el gobierno de Elwin, el primer gobierno de Elwin, el crecimiento de Chile fue 7,4. Vino después Frey con 5,5. Después vino Con el la, presidente perdón, Lagos, incluso que hubo la recesión, ¿te acuerdas de Frey, la claro, sí, segunda parte con del recesión? 2008. 2008, la recesión, claro. Después vino el gobierno del presidente Lagos, ahí del 5,5 caímos al 4,8. Vino el primer gobierno de la señora Bachelet, adivinen, caímos al 3,5%. Vino el primer gobierno de Piñera, subimos al 5,4%. Vino el segundo gobierno de la señora Bachelet, bajamos al 1,8%. Y vino el segundo gobierno de Frey,
perdón, de Piñera, Ujú. subimos al 2,6, porque el país realmente iba a la baja, con vuelo hacia la baja. Y finalmente el gobierno de Además, Boric, perdón, la además fecha, por la pandemia, perdón, Daniel, que hubo pandemia, que eso efectivamente claro, también Que tiró ese caímos. año afectó, claro. 2020 Y las cifras para abajo. actualmente, a la fecha de hoy, con el señor Boris, tal como dices tú, Francisco, 1,8 es el crecimiento que tenemos. Es decir, cuando Boris dice que este país no se está cayendo a pedazos, yo creo que tiene razón. ¿Y saben por qué tiene razón? Porque el país ya se cayó a pedazos, pues. Si en realidad el país está totalmente despedazado, así que ya más no se puede caer a pedazos. Entonces, obviamente que las mentiras van mentira tras mentira y el crecimiento va a ser, digamos, finalmente en marzo, si consideramos para este año, va a ser menor al 1,8%. Entonces Ah, realmente es un país que está caído a pedazos, no es que se esté cayendo, se cayó a pedazos, ya no se puede despedazar más. Ahora, volviendo a las mentiras, eh, leí una columna ahí, digamos, una carta al director de un distinguido eh, José, ya me voy a acordar el nombre, que decía, el gobierno dice, voy a hacer una rebaja del 2% en las cuentas de la luz. Entonces yo me pregunto, y se pregunta esta persona que escribió, eh, ¿y cómo calculó el 2%? O sea, fue una... Miguel Vergara, se llama. ¿Ah? No, no fue Miguel Miguel Vergara. No, fue otra persona. Bueno, pero no importa. Pero en el fondo dice, digamos, ¿de dónde sacaron ese 2%? ¿Qué cálculo se hizo? ¿Qué análisis se hizo? ¿Cuánto efecto? Nada. Se hace al voleo, un 2%. ¿Y por qué no fue un 4%? ¿Y por qué no fue un O un 20% 18. o un 18%? No, al voleo. Todo al voleo. Todo, digamos, acá. Y después, y bueno, ¿y eso lo vamos a hacer cuánto? ¿Durante un mes? ¿2 meses? ¿24 meses? ¿36 meses? Nada. Todo es mentira, todo es falso. Y usted, señora, dice, es que la cuenta de la luz le vamos a dar. Pero resulta que la cuenta de la luz, tal como ya se ha dicho, ha tenido un impacto importante en lo que es el IPC. Por ejemplo, yo que vivo aquí en un condominio, un edificio de departamento, se consume energía eléctrica. Y si la luz subió, la energía eléctrica subió, obviamente que me subieron los gastos comunes, porque hay que pagar un mayor consumo de luz, o mayor costo del precio de la luz. Me subieron los gastos comunes. ¿Y quién me va a devolver esa plata que pagué? O más fácil, señora, usted que compra en el supermercado, a ese supermercado que ocupa energía eléctrica, le subió también la cuenta de la luz. Y esa alza del precio de la luz lo traspasa a los productos que usted compra. Entonces, cuando dice le vamos a volver el 2%, en el fondo encuentro que el gobierno se está riendo de los chilenos, se está riendo de nuestra población, o sea, cree que nosotros no nos damos cuenta, pero sí nos damos cuenta. Entonces, las mentiras siguen, siguen y siguen. oye, yo Oye, quiero, yo para pasar, quisiera, si me permiten 2 segundos, Francisco, pasar y complementar lo que ustedes dijeron con un otro tema que no es menor. Yo creo que se ha visto, no, quizá aquí no se note tanto, pero sí en otras regiones, de dejar amarrado, yo creo que igual acá en Valparaíso, la región de Valparaíso, dejar amarrado como hay conciencia de parte de sectores de todos los más ideologizados de parte del gobierno, de que obviamente no sería cercano a su sector el próximo gobierno de quien sea. Entonces, que de dejar amarrado varias cosas en temas de medioambientales, en temas de incluso de todo lo que implica eh, trabas a la inversión. O sea, yo creo que en eso también hay un tema importante, ya que nos estamos saltando, pero que dice relación con la energía y con esas cosas. Si bien hay como dos almas que yo digo parte del gobierno, hay una que está tratando de dejar amarrado todas las cosas ideológicas que pueda, pensando que evidentemente que no van a tener gobierno. Eso también, ese hecho yo creo que es significativo y hay que tenerlo en consideración. Tú ibas a decir algo, Francisco. sí, yo iba a decir algo que está todavía un poco confuso y difícil de comprender, es que hay un tema técnico en el cual se ha enfrentado el gobierno con una empresa consultora de nombre Valgesta, donde esta empresa consultora dice que en realidad lo que efectivamente han pagado los consumidores en la cuenta de la luz son 2 millones y y entonces, y se habla de que eran 200 millones, después bajaron, estamos hablando en dólares. Sí, sí. Y parece ser que de las primeras luces que está arrojando este contrapunto entre ambos es que la plata sí se cobró y parece ser que no se le ha pagado a las empresas. Entonces, alguien dice por ahí de que ahí están instrumentos financieros
En fin, parece que hay un rollo adicional con el tema de las plata. Entre que se cobró y se pagó a las empresas no lo han recibido, están en instrumentos financieros, dice el gobierno, en fin. Yo creo que aquí hay todavía una noticia en desarrollo al respecto. Sí, no, y lo Es otro, correcto. que el ministro Pardo, que renunció, digamos, asumió la responsabilidad política. ¿Qué es lo que es la Sí, responsabilidad política? La responsabilidad no es nada. Lo único que significa es que si hay una acusación constitucional, estaría inhabilitado por 5 años de ejercer cargos públicos. Pero si no hay acusación constitucional, o si esta fuera no aprobada por el Tribunal Constitucional, ¿dónde está la responsabilidad política? No hay ninguna responsabilidad, no hay responsabilidad de nada. De nada. Entonces, se hizo mal la pega, no fue correcto, no informó a la ciudadanía o no le informó al presidente. Yo creo que le habría informado al presidente, le digo, oye, quedémonos calladitos aquí nomás, a lo mejor pasamos claro, ya que queda poco para entregar este gobierno, a lo mejor no nos damos ni cuenta. Pero no, pues no es así. Entonces, dice, no, asumió la responsabilidad política. Yo creo que eso es un chiste, es un chiste. y Acuérdense que fíjate que, hace un año atrás estaba lo de Monsalve justamente también sí, preelectoral, po, y fue el mismo también. procedimiento, por así decirlo. Claro. Oye, y curiosamente este tema ha seguido dando vuelta en el Congreso sobre la acusación constitucional al exministro Pardo, que a pesar de que el efecto que tiene es dejarlo 5 años sin poder asumir cargos de responsabilidad política, pero en un periodo electoral, curiosamente, y quizá una buena noticia, es que la oposición está actuando unida después de mucho tiempo. Esto ha pasado a ser y podría tener un efecto positivo electoral y negativo para el gobierno y su gente. Y además contaría con votos de sectores más ligados al oficialismo en este Sí, aspecto. eso Sí. Bueno, también, ¿no? vamos a ver noticias en desarrollo con ese, pero algo que pensamos que era para el programa de un día viernes, hemos tenido que de alguna manera extenderlo este otro viernes porque van a aparecer a lo mejor otras aristas. Oye, vamos a darnos vuelta totalmente y vamos a hablar de un tema que yo creo que además de tener relaciones, porque es un país vecino bastante complejo, que es la elección de Bolivia, quiero destacar muy breve un par de cosas. O sea, bueno, tuvieron en agosto la primera vuelta, la encuesta relativamente serias o serias daban al, en primer lugar al candidato que salió tercero, en segundo a Quiroga que salió segundo y en primer lugar a Paz que representa a la democracia cristiana, que es un partido o sea, el independiente, pero apoyado por la democracia cristiana, de centro, no hace pacto con la izquierda, qué sé yo, de centro, y que eran los tres primeros que en definitiva ganó con el 32% de los votos y segundo Quiroga, que es una persona obviamente de centro derecha, por así definirlo, liberal. Bueno, pues fueron a la segunda vuelta y ganó Rodrigo Paz, que es hijo de un expresidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, ¿ya? Con el 54%, 55% de los votos contra el 45% de Jorge, como dicen, Tuto Quiroga. Eh, en este sentido, bueno, primero que todo, el acápite de Bolivia, porque es un país que está políticamente con graves problemas. Acuérdense que hubo una especie de autogolpe, dicen que el presidente Arce se hizo un autogolpe hace un tiempo atrás, económicamente con una inflación no espantosa, pero del veintitantos por ciento, Veintitrés endeudados, por un mayor, ciento veintitrés A la por fecha de ciento hoy, más, 23% de inflación. correcto, más con problemas de endeudamiento y una serie de otros aspectos. Por lo tanto, un país que tuvo cierta estabilidad que hay que reconocer en la medida que fue, porque Evo Morales gobernó él 13, 14 años, 2003 a 2019, y Arce hasta el 2025, que es con la continuidad. Ellos se dividieron, pero un país que tuvo cierto desarrollo y cierta actividad al comienzo, hoy día está evidentemente con un grave problema político, económico, institucional tremendo y se están pagando las consecuencias ahora. Esa es una pata que quiero que comentemos. Y la otra pata es las relaciones que eso implica, los comentarios que han salido previo electorales de Paz y obviamente las disposiciones tanto en Bolivia, en Chile, como mejorar las relaciones políticas y económicas entre ambos países. A que termino al tiro, una persona que decía que a Chile no le conviene tener relaciones con Bolivia. Bueno, no sé, hoy día el mundo actual quizás eso no es tan efectivo. Daniel Francisco, opinión de esto y del tema un poco vinculado si tiene algún efecto o tendría algún efecto con Chile. Bueno, Bolivia, como saben nuestro auditorio, estuvo prácticamente 20 años a cargo del socialismo y es un país que ya está netamente destruido, especialmente en la parte económica. Y la tarea que tiene el nuevo presidente, Ricardo Paz Pereira, que tal como dijo Carlos, es hijo de un expresidente,
Es una persona que llegó a los 15 años a Bolivia y terminó sus estudios, hizo algunos cursos allá y hizo también una maestría en Estados Unidos, en una universidad de Washington, si no me equivoco, y se dedicó a la política. Ha sido diputado, ha sido, digamos, senador, y del Senado saltó a la presidencia. Y tiene una tarea difícil porque económicamente el país está destrozado, tanto como está el nuestro. Acabamos de decir que tiene una inflación de un 23%, eh, y eso obviamente que es una cifra muy mala. Imagínese usted, señor editor, nosotros con un 23% de inflación estaríamos casi, digamos, en el suelo, más abajo del suelo, porque estamos prácticamente en el suelo. Pero una de las cosas que dice este señor Paz Pereira, dice, la ideología no da de comer. Lo que da de comer es el trabajo. Y él tiene una pretensión bastante fuerte de reactivar la inversión, de reactivar las relaciones con Estados Unidos y también las relaciones con Chile, que somos sus vecinos. Y dice, tenemos que dar seguridad, tenemos que dar certeza jurídica para que la gente pueda trabajar y la gente pueda invertir. Entonces, es una persona de que, no siendo de derecha a derecha, tiene los conceptos claros respecto de lo que es el capitalismo y qué es lo que le da realmente bienestar a la población. Es el trabajo. Y para que haya trabajo, tiene que haber gente que esté dispuesta a invertir. Y para que la gente esté dispuesta a invertir, tiene que haber seguridad y seguridad jurídica, certeza jurídica. Entonces, él va por ese camino. En este momento, combustible, Bolivia no tiene combustible, ¿no? Y, y no tiene plata, no tiene divisas para comprar combustible, para importar combustible. Acuérdense que nacionalizaron el gas y ahí la economía empezó a sufrir, etcétera, etcétera. Y también va a ser presente que haya un respeto por la propiedad privada, que es lo que le da tranquilidad a las personas, para que no venga el día de mañana estas cosas que están pasando en Chile, que vienen y se toman terrenos, se toman casas desocupadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es una persona que va a ordenar el país y tiene un vicepresidente que es el que corrió con él y compitió con él para elecciones presidenciales. Así que yo creo que va a haber una muy buena duda. Y lo más importante, que no hace pactos con la izquierda, como nosotros tenemos aquí en Chile, el caso de, lo digo yo en forma muy responsable, este conglomerado de Chile Vamos, que hace pactos con la izquierda. Este niño no hace pactos con la izquierda, entonces yo creo que le va a dar seguridad y certeza, digamos, Chile Vamos no hace pacto con la izquierda. como Llega a que acuerdo, no, pero no hace pacto. No, pacto es otra cosa, pacto es otra cosa. bueno, Pero bueno, acuerdo, ya, llega a Ya, acuerdos con la bueno, pero, izquierda, llega a acuerdos con la para izquierda. gobernar hasta acá haría pacto con la izquierda, acuerdo con la izquierda. Así que no, ya no entremos a polemizar nosotros ahora aquí. Estamos hablando de Bolivia, de Bolivia, de Bolivia. pero Bueno, por no, eso, no hace, pero es una cosa importante que él dijo que no iba a hacer acuerdos con la izquierda, ¿no? O sea, va a gobernar, digamos, para que la gente pueda tener bienestar, pueda tener trabajo, seguridad, certeza jurídica y principalmente que se respete la propiedad privada. sí, yo quisiera complementar lo que dice Daniel, que a nosotros sí nos interesa de que Bolivia esté bien, excepto que hay algunas voces por ahí bastante, eh, yo creo que trasnochadas, porque uno no puede querer como vecino a un vecino que esté tratando de asaltarte siempre. ¿Por qué? Porque según ellos no tienen dinero ni para comprar benzina, eh, están mal, están con problemas, entonces empiezan a invadir los países y tenemos problemas con ellos. Como que nos viene una inmigración descontrolada, ilegal, y ellos no nos quieren aceptar la reconducción de estos inmigrantes ilegales. Entonces, tenemos una relación bastante complicada con ellos y que está siendo aprovechada por el crimen organizado. Entonces, ahí tenemos lo que en algún momento este presidente, el nuevo presidente, dijo, oye, ¿por qué no legalizamos los chutos? Eso te iba a comentar yo, Perdón, los putos. Los perdón, los autos robados. chutos exacto, para nuestros auditores, son todos los autos robados que de alguna manera llegan a Bolivia. Y de Chile, Yo, yo principalmente de fui, y Chile. de Chile, y yo fui víctima de un robo de mi vehículo y lo fui siguiendo, lo seguí hasta Vallenar. Pensé que no iba a alcanzar a encontrarlo en Chile, iba cruzando hacia Colchane y lo logré pillar en Vallenar, lo recuperé. Pero así como eso, uno mira los reportajes de televisión, cómo tienen los escondites en el desierto para evitar que los GPS los puedan detectar.
y en las noches el desierto se transforma en un tráfico de ilegales y de vehículos y de crimen y de todo. Y esto pasa en Bolivia. Si legalizan los chutos, oye, están legalizando los robos. Y si quieren respetar la propiedad privada, entonces así no funciona la cosa. Yo creo que Bolivia necesita orden, necesita legalidad y necesita crecer. Que les vaya bien. De verdad, me alegro de que por fin tengan un gobierno que puedan soñar y esperar que les vaya bien y nosotros, en la medida que sea posible, cooperarles. Cooperarles a que les siga yendo bien. Sí, oye, pero quien quiere Oye, muy, regularizar y legalizar los chutos es el presidente que está elegido, ¿ah? Él No, es, este, yo, este. yo, Sí, pues, es, sí, claro, paz. sí, Paz, yo creo, Paz, sí, yo Paz creo que fue Pereira, una, sí, lo que yo indudablemente que creo, está muy oye, mal porque le está dando carta sí. abierta a los que roban autos. Sí, yo Sí, creo que fue una propuesta electoral populista, sí. pero independientemente de eso, que no debiera, estamos completamente de acuerdo, no solamente que nos afecta, yo creo que comparto plenamente, eh, salvo aquel comentario de mi amigo Daniel, que creo que no es así, es muy distinto pactar, hacer acuerdo electoral y pacto y Bueno, gobierno con llegar a acuerdos Pero con políticos, la izquierda repito, jamás. Con la izquierda pero jamás. acuerdos, con Ni todo, acuerdos. pactos, ni acuerdos, ni nada. acuerdo de El país, binominal se lo no, debemos, oye, a Chile vamos. por el país, sí, con todos, por el país, por Chile, por todos. Pero ese no es el tema que estamos hablando ahora. Pero a lo que yo quiero muy breve, porque nos tenemos que ir a pausa musical y nos mencionamos después. No, sí, no tenemos Preciso, ¿ah? pelo, sí, Preciso, toca, precisa la claro, pausa. claro, no, nos vemos eso, no tenemos mucho pelo para mencionar, ¿no? Sí, yo No. estoy de acuerdo. Y al parecer el trasnochado tema que estaría eso de que siempre recurre Bolivia, que el diferendo, o sea, que el Que el problema mar. marítimo, claro. O sea, aparece en eso, yo comparto, como dije yo, salvo ese comentario de mi amigo Daniel, el resto comparto plenamente que que es bueno que Bolivia entre en una espiral distinto y salga de lo que está, porque eso también, eso. Y ojo, para terminar ¿cómo se llama? Para que no nos reten aquí, que estamos eso. eh, Mejorar también la balanza comercial, porque Chile, justamente como decía Daniel, exporta petróleo refinado, pero compra poco de Bolivia también, así que hay que mejorar también eso, la Pero inversión. todo lo que sea justo, bien. Y que Sí, sea fair sí, play, como sí. dicen los Ya, gringos. No, y además vamos que a la pausa Bolivia sería un musical. buen mercado para Chile también, pues en realidad. Por Sí, eso, sí, por eso. Ya, vamos a la buenos pausa clientes. musical y seguimos en el segundo bloque. Ya, segundo bloque de entretenido primer bloque que tuvimos conversación. Está bien, pues hay que conversar, de la discusión surge la luz, decía un amigo mío. Ahí Oye, sí. tenemos para pasar en también internacional, pero vamos a darle breve, porque eh, yo diría en un refrán chileno, no me ayude tanto, compadre, parece que esa por lo menos fue la respuesta del gobierno argentino a los dichos de Trump diciendo que Argentina era un país que está destruido, que no servía para nada, que por eso estaban ayudándolo, sujeto a que también Milei no perdiera la elección. Entonces parece que el gobierno de Milei dijo, no, si no es tan así, él tiene su estilo, dijo otra cosa. Igual, aparentemente anecdótico, poca importancia, pero yo creo que tiene su valor. O sea, yo creo que igual hay un riesgo porque esto puede significar que los argentinos más digan como son de repente, ah, no. Aquí Trump se está metiendo y está más encima tratando mal a Argentina y Milei un esbirro de Trump y puede traer consecuencias que lo contrario, pues estamos alegrándonos de que Bolivia se puso más seria, Argentina capaz que vuelva al peronismo. ¿Qué piensan ustedes o creen que no va a tener mayor implicancia en las elecciones legislativas de Argentina? Bueno, claramente el presidente Milei ha tratado en forma muy dura al peronismo porque se lo merecían, creo yo también. Y estaban llevando al empobrecimiento de Argentina, un tremendo país y muy lindo además. Sin embargo, yo creo que aquí la estrategia de Donald Trump, que parece ser muy caritativa, muy gentil con un país tan amistoso con ellos, en realidad aquí hay intereses, claramente. Argentina necesita plata y Estados Unidos necesita que se sacara a los chinos de ahí, que los chinos ya están muy metidos en Argentina. Y también, de alguna manera, empezar a aislar a los rusos. O sea, a Estados Unidos no le gusta que se le metan estas otras potencias en su patio trasero. Dicho eso, cuando le pasó los primeros 20.000 millones a Argentina, rápidamente los bancos argentinos empezaron a hacer de la suya, como a lo que estaban acostumbrados, a lo que vinimos, dijeron,
y empezaron a hacer un mal uso de estos recursos que estaban siendo inyectados. El préstamo iba a ser por 40.000 millones y al final le pasaron los primeros 20.000 hasta que el secretario del Tesoro se dio cuenta de que parece que hay más pillos que lo que parece en Argentina y les condicionó los segundos 20.000 millones a que tenían que ganar la elección. Entonces, cuando el presidente Trump va y hace un acto excepcional de intervenir el mercado financiero argentino desde Estados Unidos por la vía de compra de pesos en esos montos, él, claramente tenía que dar alguna explicación. Y la explicación que mejor le pareció a él era que Argentina se estaba muriendo, estaba luchando por la supervivencia. Eso no sé qué también le cayó a los argentinos, yo creo que les debe haber caído pésimo, pero más mal les cae que se estén hundiendo porque no tenían plata. Ah, Entonces, yo creo que va a tener un efecto en las elecciones de este fin de semana para el presidente Milei, porque electoralmente no le ha ido lo mismo de bien que económicamente. Bueno, yo creo que claro. en realidad Estados Unidos, Trump y su grupo asesor económico no dan puntada sin hilo, ¿ah? Argentina es un país riquísimo, tiene una riqueza que en realidad nos gustaría tenerla nosotros, tiene toda la pampa, tiene todo lo que es el trigo, tiene todo lo que es la carne, bueno, junto con eso tiene, digamos, la calidad, Minerales no explotados todavía. minerales no explotados, ¿no es cierto? Claro, si hay cobre a este lado de la cordillera, ¿por qué no va a haber cobre al otro lado de la cordillera? O sea, entonces, yo creo que Trump está tratando de apoyar a Argentina porque es una fuente de recursos más o menos importante. Y está el trigo y está la carne. Recordemos que las vacas nacen y crecen solitas en el campo, nadie se preocupa de cuidarlas. Y además es un terreno plano, o sea, ni siquiera tienen músculo, ¿ah? Sino que por eso la carne argentina es buena. Y como te digo, el trigo, en realidad el trigo también se produce, digamos, sin mucho esfuerzo, ¿ah? Tiene unas tierras muy buenas. Y yo creo que Trump está apuntando más bien a eso, a tener un resguardo o tener quizás una reserva en lo que es estos riquezas, estos consumos, estos recursos que hay en Argentina. Y además que Argentina es un país grande también, si en realidad eh, ha tenido un papa, ha sido campeón o vicecampeón de fútbol, digamos, ha tenido grandes boxeadores, etcétera, etcétera. Ha Ha tenido tenido mi universo. Miss Cam- Universo, una industria del cine más o menos creo que campeón importante. de básquetbol también mundial fue una vez, si no También. me equivoco. Sí. Claro, tiene un equipo de remo. Es cosa que, señor auditor, usted vea la Olimpiada, ¿no es cierto? El equipo olímpico que va, argentino que va a competir, es un tremendo equipo. En cambio, en Chile van dos o tres deportistas y como 50 dirigentes. Entonces, indudablemente que A Argentina ver, es un ve- país más o menos Y todo poderoso del Frente Amplio. y todo de frente al claro. Entonces, yo creo que Trump está viendo mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Me da la impresión. Claro. Si a mí, para ir también avanzando, a mí lo que en serio lo planteé un poco en forma jocosa por razones obvias, pero al final dije que no era tan visible, porque si a mí lo que me preocupa en el estilo que tiene, que justamente y comparto plenamente el análisis que hacía Francisco geopolítico y político en relación también al tema chino y ruso. Y lo que sabemos, yo tengo muchos amigos argentinos también, creo que es un país espectacular y tengo mucha gente que quiero y que he tenido muy buenas relaciones y afecto y aprecio con gente argentina. Pero efectivamente el estatismo que todavía está culturalmente enraizado en forma ya excesiva, porque el Estado es necesario, por algo existe, pero el estatismo excesivo que tiene, que ha generado, y el peronismo, que es una cosa que solo entienden, si es que entienden los propios argentinos, porque solamente sirve en Argentina, porque el peronismo es una cuestión que sirve para cualquier cosa, para obtener el poder en la práctica hoy día. eh, Ha generado evidentemente un deterioro de un país riquísimo, como bien señalan ustedes, que podría ser una potencia mundial y que no lo es. Entonces igual. Pero mi duda es que esto, por eso dije, no me ayude, compadre, no lo sabemos, vaya a complicar más y vayan a usar justamente aquellas fuerzas retrógradas, como diríamos alguien por ahí, que siguen pensando en forma de gobernar distinto a... Yo no soy milelista en todo sentido, pero evidentemente reconozco su importante lucha
que ha tenido para sacar a Argentina de este estatismo y de esta mediocridad política y económica que tiene ya enraizada. Entonces, yo creo que ojalá no le signifique, como decía Francisco, un costo político que al final haga que, igual en nuestro contexto, pero que Macri estuvo 4 años y volvió al peronismo. Ojalá no sea así. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Bueno, Sí, Francisco, tú ibas a yo decir solo algo. quería complementar algo porque delante cuando hablábamos de Bolivia se nos olvidó mencionar, a mí se me olvidó mencionar algo que tiene quizás mucha relación con lo que estamos conversando ahora, y es que en nuestra posición histórica con Bolivia en los últimos años ha sido de una benevolencia y una afinidad con el gobierno de Evo Morales, que llegó a tal punto, que trajimos a su ideólogo, Álvaro García Linera, para que redactara el mamarracho. Ujú. Entonces, ojalá que no tengamos la misma sintonía política con los peronistas, porque para urdir cuentos raros, la verdad es que nos hemos ido especializando en los últimos años. Ojalá que no pase eso con Argentina y que Bolivia salga adelante también. Claro. Y los peronistas del lado de los Kirchner, porque hay que pensar, Sí, yo, po. obviamente, un peronista como fue, no porque estuviera casado con la Silvia Loco, como fue Menem, distaba mucho. Eso, que el peronismo es una cuestión extraña. Pero bueno, dejemos a los peronistas allá de los Andes y vamos a unas Eso. declaraciones que suenan como trasnochadas. Yo cuando Sí. supe y las leí me retrotraje 50 años atrás. La Juventud Socialista del Biobío, de alguna, bueno, es distinto. Dice que algo que me parece que es una afirmación que no es histórica, no es efectiva, pues lo vamos a conversar, que cito más o menos textual, que el gobierno militar, o el gobierno de las Fuerzas Armadas, o el gobierno, como dice, la dictadura, cayó gracias casi a las armas y a la movilización y no a la democracia. Hay una aseveración que históricamente, creo que es absolutamente equivocada, por así decirlo, y además de un contenido que tiene, que es bastante peligroso. Daniel, Francisco, esta aparente opinión es sin importancia de unos jóvenes del Biobío, pero que puede significar algo que conversar al respecto. Francisco, Daniel, bien. Bueno, en realidad estas aseveraciones que hicieron, las hicieron en un video. Son las juventudes del Partido Socialista. O sea, es el Partido Socialista como tal, su área juvenil, sus jóvenes, hicieron una declaración y en un video en que el video parte diciendo uno de los jóvenes, oye, la democracia la recuperamos gracias a un papel y un lápiz. Y sale una niña y le dice, eres ridículo, ¿de dónde sacaste eso? La democracia se recuperó gracias al esfuerzo y a la lucha de nuestros militantes que no querían perder el socialismo. Y ahí se empiezan a involucrar otros. Y por cierto que hay unos que dicen que esa denominación que les llamaban terroristas no son tales, porque la violencia, cuando es de la izquierda, es justicia revolucionaria. Tú escuchas esto y parece ser que está en Cuba o en los años 60. De verdad, increíble, increíble. Y todos eran jóvenes. Entonces, bueno, me llama la atención porque salió dos senadores bastante que son de izquierda, sí, bueno, nadie es perfecto, pero así y todo lo hacen con bastante rectitud. El senador Juan Luis Castro y el senador Fidel, ¿cómo se llama? Bueno, Fidel sí, González se llama, no. No, el de no, Puerto El, Montt, el de Puerto Montt, sí. Espinosa, Fidel Fidel Espinosa. Espinosa, Fidel Espinosa, Espinosa. sí. El senador Fidel Espinosa que dice, no, ustedes están, no sé de dónde sale esta gente, porque no es lo que quiere nuestro partido, no es el proyecto que tiene nuestro partido para construir este país. Ellos incluso dijeron que estos jóvenes debían pasar al Tribunal Supremo. Bueno, claramente este video no interpreta a todo el partido. Pero no es un video que hizo una persona o dos. Fueron varios jóvenes que dicen ser de las Juventudes Socialistas de Concepción, donde nace el MIR. Entonces, cuando uno mira esto, yo recuerdo que alguien hizo una reflexión, parece ser que fue Axel Kaiser, que dijo, la lucha cultural
es una cuestión permanente. Si bien es cierto, ahora parece ser que estuviéramos en una racha de que estamos como ganándola, el socialismo no muere jamás, jamás. Por lo tanto, nunca debemos dejar de ir a la batalla cultural. Ellos tienen hoy día los medios de comunicación, las universidades, y nosotros políticamente parece que estamos en una racha alcista. Pero no nos descuidemos, tenemos mucho que lograr todavía. Sí, lo que más me llama la atención a mí estas declaraciones de que la presidenta del Partido Socialista y la plana mayor no hicieron ningún comentario respecto a estas declaraciones. Y aquí podemos ver claramente cómo se está adoctrinando parte de nuestra juventud con estas ideas que, tal como Ahí dijo está. Central, son ideas ya añejas, ¿no es cierto? La justicia revolucionaria y la toma de las armas, etcétera. O como lo dijo Salvador Allende, que todo era lícito para alcanzar el poder, ¿no es cierto?, el uso de la fuerza, si fuera necesario, o como recién lo acaba de decir también este señor Jadwe, que creo que está formalizado, ¿no es cierto?, por algunos delitos que habría cometido, ¿no? En realidad, estar sobre el derecho. Son indudablemente situaciones actualmente añejas que ya no van con estos tiempos, en realidad, y también la democracia no se ganó con un lápiz y un voto, sino que se ganó gracias a un programa que hizo el gobierno militar en que durante 8 años se preparó a la población para poder llegar finalmente al año 88 y 89, que eso estaba escrito, estaba el programa escrito, que iban a haber elecciones, etcétera, etcétera. O sea, no es que ellos hayan, el socialismo haya ganado el asunto, sino que está previsto y programado por el gobierno militar en los artículos transitorios de la Constitución del año 1980 y que es una Constitución del 25 y 33 que fue actualizada nomás, pero no es que se haya hecho una Constitución nueva. Entonces, tal como decía Francisco, el MIR nace también, ¿no es cierto?, en la concepción, ¿no es cierto?, un movimiento izquierda revolucionario, y quizás estos jóvenes idealistas quieren también perpetuarse de la misma manera, ¿no es cierto? Nosotros vamos a crear este asunto, etcétera, y crear toda esta lucha de clase y esta lucha de fuerza y este desorden, etcétera. Y a lo mejor, pero no tienen ningún futuro. Yo creo que fue una muy mala declaración y que creo que apareció en TikTok también, ¿o no? No sé dónde salió este video, pero es algo No, que está en todas las redes sociales ahora. en las redes sociales, claro, pero es Sí. una cosa, es Se como viraliza. es un respiro de último momento, digamos, para tratar de revertir, digamos, la pérdida del gobierno que va a tener Boric, digamos, con todos sus amigos, digamos, del Frente Amplio. Sí. Oye, yo rescato dos cosas, o sea, lo iba a mencionar y creo lo que tú señalas, Daniel, es cierto. O sea, a ver, la democracia no fue proceso, no fue un proceso definido que parte en Chacarilla el año 77, con el itinerario ante la juventud, ante 77 jóvenes premiados y mucha gente, en los cuales a mí me tocó estar presente en esa ocasión, en ese momento histórico. Ahí el general Pinochet define frente a los jóvenes cómo va a ser el itinerario, la idea general, la estrategia general y la idea general. Y que se materializa en todo el proceso hasta la aprobación, ¿no es cierto?, de la Constitución en el plebiscito del año 80, ¿ya? Y que entraría en vigencia inmediata y con un articulado, como bien decía Daniel, transitorio para generar entre el año 88 y 89 ya el establecimiento permanente de todas las instituciones. Con el plebiscito que hemos hablado del año 89, en la cual se llegó a un acuerdo, derecha, centro, izquierda, gobierno militar y todo, para que vean que también hay acuerdos con la izquierda cuando son eso, y llegamos a un acuerdo y se elaboró un plebiscito, y el 90%, ya ni me acuerdo, de los chilenos aprobamos, porque yo también voté y voté como 90% aprobando esas reformas iniciales a la Constitución para dar gobernabilidad. Bueno, así se ganó en un proceso que se rescató, como lo hemos dicho muchas veces, a Chile la posibilidad de tener una dictadura y caer bajo la influencia de lo que era ¿cómo se llama? La Unión Soviética y Cuba y todo lo que era el bloque soviético, más encima. Y obviamente se estableció que para algunos, entiendo que a lo mejor fue mucho tiempo, eso ya es un tema de apreciación y que puede ser discutible, pero que efectivamente la democracia se logró de acuerdo a lo que muy bien decía Daniel y que me ha extendido para dejarle mayor. Eso es un proceso que estaba establecido y que se logró con el acuerdo de todos los chilenos y que se ratificó en plebiscitos, digamos, en sendos plebiscitos, uno cada uno, el año 80 y el año 89. Así que yo creo que no es una verdad histórica en primer lugar y lo más grave, como ustedes señalan, igual, aunque sea un sector pequeño y qué bueno que haya gente que igual de eso,
refleja eso que también decía Francisco, que esta lucha cultural, que estoy de acuerdo. O sea, llegar a acuerdos políticos necesarios no significa que sabemos que los sectores más extremos, neomarxistas o como se le quiera llamar, que tienen una concepción de que ellos nunca pueden ceder a algunas cosas aparentes, pero nunca van a, porque su ideología es fundamentalista y su ideología tiene evidentemente un componente que no admite evidentemente otra forma que llegar a su, comillas, paraíso terrenal que sería el socialismo después el comunismo, lo que es no solamente una utopía, sino Claro, y acuérdate que este señor Artés, que quiere ser presidente, dijo si salía un gobierno de derecha, la calle no lo iba a dejar gobernar. Entonces ahí tenemos una expresión clara que es bastante añeja también, de que en realidad está de la siempre violencia. claro. la violencia, la violencia. Perdí, entonces me voy por la violencia, porque no fueron capaces de convencer a la ciudadanía respecto a sus programas. Y para no aclarar, sino que para acotar un poquito más información a nuestros autores que nos están escuchando con mucha atención, la Constitución del año 81, en su programa decía que el año 88 la Junta de Gobierno iba a proponer un candidato a la ciudadanía. Y ahí venía el primer plebiscito, ¿no es cierto?, el del sí y el no. Y si ese candidato que proponía la Junta de Gobierno era aprobado por la ciudadanía, por el pueblo, ¿ah? Ese candidato iba a estar 8 años más de presidente. Bueno, ahí vino el plebiscito del sí y el no. El candidato propuesto por la Junta de Gobierno fue el general Pinochet, que en mi opinión yo creo que deberían haber propuesto realmente a otra persona distinta. Yo creo que deberían haber puesto a un civil con estatura política. Bueno, pero yo creo que ahí se equivocaron. Y ahí vino el plebiscito del sí y el no, en que la ciudadanía dijo no. Si ganaba el no, un año después se llamaba a elecciones presidenciales normales, comunes y corrientes, con la inscripción de los partidos políticos, la propaganda, etcétera, etcétera, y vino, ¿no es cierto?, digamos, este acuerdo que mencionaba Carlos, ¿no es cierto?, en que se hizo un acuerdo entre el gobierno militar y el presidente Elwin, ya electo, respecto de introducir algunas modificaciones a la Constitución del año 80, que fueron 54 modificaciones que se hicieron. ¿No? Y asumió el presidente Elwin, digamos, elegido democráticamente, de acuerdo al programa que estaba previsto. Así que decir estos socialistas, nosotros ganamos la cuestión, no, eso no es verdad. Ahora, Así es. ahora el video que ellos hacen, cuestionan que los que dicen, oye, ganamos la democracia con un papel y un lápiz, refiriéndose al plebiscito, ese del año 80. Y, perdón, al 88. del año 89, 88. 88, sí, al del 88. Sí, 5 de octubre Lo del cuestionan, 88. cuestionan ese plebiscito de que no fue algo voluntario que haya querido, a pesar de todos los hechos históricos que ustedes mencionan. Y ellos dicen que la presión que ejercieron ellos con la violencia fue la que forzó al gobierno militar a llegar a ese plebiscito, sumado a Estados Unidos, porque Estados Unidos no quería otra Nicaragua. Todo eso lo dicen ahí en el video. Entonces, dicen, o sea, que la autoría y que el mérito de haber llegado a la democracia no sería del mismo gobierno, a pesar de que los hechos lo desmienten, sino que sería atributo de sus antepasados socialistas y comunistas. La verdad es que llega, Que no es efectivo históricamente, más allá incluso, como decimos, de los contenidos que hay de por medio, digamos. claro, llega uno a... el solo hecho de narrar lo que les estoy contando me hace poner como en rebeldía de cómo todavía queda gente. Yo creo que lunáticos hay en todos lados, ¿ah? El problema es que se basa se aprovechan de, como siempre he dicho, que la juventud no tiene por qué saber, sobre todo la juventud que no es muy, en este sentido, no todas, pero esta no es muy instruida en temas de historia y ideológicamente. Oye, bueno, esperemos que la gente y los jóvenes, sobre todo que nos puedan escuchar, tengan claro esto. Nos quedan 5 minutos, así que lo que les propongo es que tengamos cogollo, digamos, en estos cinco Cogollo, ya. minutos. Si tenemos, vamos al otro tema, lo dejamos Ya. para después porque es más Deme, transversal. deme, Cogollo deme de Daniel. un tercio de los 5 minutos. Ya, No, uno de los ya. cogollos que yo quería decir es que, como lo mencionamos al principio del programa, este 21 de octubre se produjo, ¿no es cierto?, hace 5 o 6 años atrás, la gran marcha del 1.000.000 de personas, que fue una semana después, ¿no es cierto?, del estallido delictual que tuvimos en Chile. Y vino esta gran marcha de 1.000.000 de personas, que en realidad no fueron 1.000.000 de personas, en realidad fueron un poquito más o poquito menos de 500.000, ¿ah? Personas que fueron a reclamar no por las cosas que pretendía la izquierda totalitaria, sino que fueron a hacer su reclamo
porque la salud no estaba bien, la educación no estaba bien, qué sé yo, etcétera, etcétera. Bueno, y apareció esta izquierda en que el señor Bosch los convenció que él iba a cambiar todo. Yo me pregunto cuánta de esa gente, de esos 500.000 que fueron a votar, están, digamos, conformes con lo que hizo este gobierno. Yo creo que todos fueron engañados, ¿ah? Y se deben sentir engañados, como realmente lo hicieron leso, les prometieron el cielo y la tierra, y finalmente estamos mucho peor de lo que estábamos ese día de octubre del año 2018. Entonces, eso es lo que quería decir, cómo esa gente fue engañada y deberían sentirse. Y yo creo que yo conversaba la semana que voy siempre a la feria, con algunas personas a la feria ahí, y ellos me decían, realmente nos estafaron. Yo me siento engañado por este presidente, realmente nos hizo eso. Yo voté por Boric, pero ahora ni a palo voto por alguien de la izquierda. Y nunca más, me decía un feriante, nunca más. Ya me engañaron una vez, no me engañan de nuevo. Así que usted, señor auditor que nos está escuchando, piense bien antes de ir a votar. Gracias, Daniel. ¿Algún comentario, Francisco, del cogollo de Daniel? ¿O algún cogollo Mira, personal? no, mira, respecto al 18 de octubre fue un momento tan duro para el país, tan difícil cuando uno ve ahora los videos que hay que ha sacado el libro y otro más por ahí que recuerda el tema de la quema de las iglesias, que recuerda todo lo que pasó en ese periodo. Uno dice, pero ¿cómo tanta locura? Tanta locura junta, simultánea. Claramente eso no fue una locura espontánea. Esa locura fue financiada, hubo mucha logística y la izquierda, a pesar de que ha tratado de zafar de ello, como lo dice muy bien Pepe Out, la izquierda está complicada porque se complica incluso con la unidad popular de Allende. Como que todo el mundo la desconoce ahora, como que todo, no, ellos no tuvieron nada que ver, ellos son renovados, ellos aquí, ellos allá, son socialdemócratas ahora. Y ahora la izquierda ve que este tema del 18 de octubre se les vino encima, pero como una avalancha, y está tratando de zafar también, cuando claramente estaban metidos, pero completo, si le rindieron homenaje a la primera línea en el antiguo Congreso. Los indultaron, les pagaron pensiones. No, ¿cómo? ¿Cómo que no estaban metidos? Son parte de esa trama. Entonces, es doloroso por toda la gente que sufrió esos momentos difíciles. Luego No, las no cosas, se mira, perdió todo su patrimonio que perdieron, ¿no es cierto? Toda la gente Sí, de sí, Santiago, claro. la gente No, pero alemana y compañía. correcto. es Tú decías una terrible. cosa, Francisco, porque que son, digamos, válidas, pero yo creo que igual las cosas de repente pasan para algo. Yo sigo pensando, o sea, sufrimos, yo creo que la gente, como bien decía Daniel, común y corriente, la gente que no tiene ni ideología política ni nada, mucha de esa gente entendió, y yo he contado, no lo voy a repetir ahora porque me comería los 2 minutos que quedan, un caso de personas comunes, trabajadoras, gente joven que un poco avala lo que le dijeron a Daniel o a, no me acuerdo, a Francisco en ese momento. Yo sí creo importante mencionar de que los procesos y que hay una cosa que la historia después tiende. Mira, hay una encuesta que no es la academia, es otra, que ustedes ayúdenme, porque como me acordé ahora del tema, La cosa no nuestra. profundicé, no me acuerdo cuál es, pero que dice que justamente evalúa los gobiernos. Y hay una cosa que quiero destacar, o sea, los gobiernos mejor evaluados sale Esa es la cosa nuestra, la cosa nuestra, de Alessandri de hacia Alberto adelante, Jorge Mayor. Alessandri, claro, Alberto Mayor, y dos elementos, aunque no sale también evaluado, el peor gobierno evaluado son los de Allende y de Boric. Por Está algo bien. será, la gente hoy día, los peores gobiernos evaluados. Los mejores evaluados está el de Piñera uno y de Elwin como los mejores evaluados. Y ¿Ya? el del lago también, el Así- lago yo lo encuentro que sí, fue un pero, buen gobierno. correcto, pero eso la encuesta son los dos. Pero bueno, ya pues estamos llegando al final de este programa entretenido, que como siempre nosotros lo pasamos chancho, esperemos que nuestros auditores también lo pasen igual. Así que Francisco, Daniel, un placer como siempre y nos estamos encontrando el próximo viernes si Dios así lo quiere. Mucho éxito y que tengan un excelente fin de semana. Si Dios Buen fin quiere, de nos vemos semana. la próxima Nos semana. vemos el próximo viernes, pues.